Buenos días, qué pena con todos, tenemos unos problemitas técnicos acá, no sé por qué el internet nos sacó, nos sacó a nosotros del en vivo, así que qué pena nuevamente, buenos días, estaba aquí llevando un discurso grande acerca del hecho de que podemos orar y buscar al Señor aún en medio de la adversidad. Estábamos hablando de que muchos tuvieron circunstancias difíciles, pero permanecían orando. Estamos hablando de que los discípulos, después de haber sanado al cojo de la hermosa, del templo, de la puerta de la hermosa, Juan y Pedro, cuando sucede algo tan extraordinario como que un cojo se levante, la Biblia dice que después de eso, dice la escritura que les llevan ante el concilio y les amedrantan, los golpean, los maltratan, para que no hablen en el nombre de Jesús. Dice la escritura que después de maltratarles, los sueltan, les dan libertad. Y nos da risa algo, porque alguien creyera que después de algo tan especial como que un cojo se levante, no iría a suceder nada malo. Y la Biblia dice que Pedro y Juan son amedrentados para que no hablen en el nombre del Señor. Dice la escritura que ellos van a los otros discípulos, cuentan lo que les ha sucedido, y la actitud de todos fue: alzaron su voz y empezaron a orar. Y eso nos enseña algo especial, iglesia. ¿Qué actitud tenemos frente a circunstancias que no son tan buenas? Ayer hablábamos un poquito en el culto de ello. ¿Qué actitud tenemos frente a esas circunstancias que nos producen temor? ¿Sí? Porque los discípulos sintieron temor. La amenaza era no hablar en el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que la reacción fue la oración. Iglesia, que en todo momento nosotros podamos orar a nuestro Padre, que en todo momento podamos presentarnos delante de Él, que en todo momento nosotros podamos clamar delante de su presencia. Y aquí estamos, no importa la circunstancia que usted esté atravesando, que a veces son tan fuertes que están delante, pero nosotros podamos confiar y clamar en el Señor. Que cada preocupación, lo hemos dicho muchas veces aquí, que cada dificultad que usted enfrenta se vuelva un motivo de oración para usted, así como se volvió motivo la preocupación que tenían los discípulos, el temor que tenían por las amenazas, se volvió motivo de oración. Y yo decía, compartí un poco a la iglesia, yo le decía, y muchas veces en nuestra reacción en circunstancias así, tan adversas, no es orar. Uno tiende a buscar qué puedo hacer, cómo soluciono, ¿sí? Y corre usted solucionando. Que tiene problemas económicos, corre aquí, corre allá, y lo último que hace es buscar a Dios. El que tiene enfermedad pasa lo mismo, empieza a correr aquí y allá y moverse aquí y allá, y lo último que hace es buscar al Señor. Los discípulos nos van a enseñar que pese a las circunstancias y al entorno tan difícil que estaban viviendo por haber levantado un cojo en una puerta y las amenazas que le vinieron, ellos oraron. Que todas nuestras dificultades se vuelvan motivo de oración. Y la Biblia dice, alzaron su voz y lloraron, clamaron. Y ¿sabe qué me gusta la oración de los discípulos en ese pasaje? Que oraron conforme al Salmos capítulo 2. ¿Sí? Eso meditaba yo mucho y decía, wow, es especial ver la oración de los discípulos en eso, porque ellos están orando conforme a lo que dice la Biblia, conforme a lo que está en la Escritura. Salmos capítulo 2. Y la Biblia dice, cuando vieron orar, Dios respondió. Iglesia, a veces nosotros nos quemamos más buscando solucionar en nuestras fuerzas que en las fuerzas de Dios. Y la oración es el motivo, es el motor para cualquiera sea nuestra circunstancia en la oración. Entonces en esta mañana estamos aquí para orar, para tener la actitud de los discípulos.
que aunque el terreno sea adverso, aunque el tiempo sea adverso, aunque usted tenga cosas en contra, ¿sí? La adversidad esté a la puerta. Yo me decía, para nadie es fácil oír que si usted va a hacer lo que siempre hace, lo van a matar, ¿sí? Uno lo lee muy así por encima y superficialmente. Pero entonces era algo difícil que ellos estaban enfrentando. Lo leemos un poquito para que usted sepa de qué historia estamos hablando. Hechos 4:23. Para entender Hechos 4:23 hay que leer un poquito más hacia adelante, de donde se desliga toda esta historia. Atrás, para que veamos dónde se desliga toda esta historia, porque en el 3 usted va a ver que lo que provocó todo esto fue la curación de un cojo. Paradójicamente, ¿no? El pueblo alababa, pero ese fue el inicio de muchas amenazas. Dice la Biblia que oran por el cojo, y luego Pedro se da un discurso después de esa sanidad de ese cojo. Y luego, después de que Pedro se da el discurso, porque es que el evangelio es muchas veces confrontante, el evangelio es confrontante, siempre va a ser confrontante con el pecado. Dice la Biblia que los llevan al concilio a Pedro y a Juan. ¿A quiénes? A los promotores del milagro. Promotores del milagro. Y yo le enseñaba algo más a la iglesia, porque en lo que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que el que hace milagros no es el hombre, es Dios. Dios es el que hace los milagros. Instrumentos de milagro, Pedro y Juan. Pero el que hizo el milagro es Dios. Sí, así es. Y a veces Dios nos decía, a veces nosotros nos es más fácil seguir a un hombre que seguir a Dios. Y nos volvemos, óigame esto, nos volvemos muy buenos seguidores de los hombres, muy malos seguidores de Cristo. ¿Sí? Y es mejor ser buen seguidor de Cristo, aunque seamos malos seguidores de hombres. ¿Sí? Porque muchas veces por seguir a Cristo, usted no va a agradar tanto. Entonces, mire lo que dice entonces después de que los tiene el concilio, después de los interrogan, hablan con ellos, dice la Biblia que los amedrantan. En el versículo, si quiere leamos el versículo 15 del 3, del 4. 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenía más de 40 años. Ahí estamos viendo dónde se cita toda esta historia. Y luego usted va al versículo 23, porque si usted no miramos atrás no vamos a entender. Dice: y puestos en libertad. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Puestos en libertad. Vinieron a los suyos, o sea, a los demás discípulos, a los demás hermanos. Y dice: y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Todo lo que habían oído ante el concilio los principales sacerdotes, de no hablar en el nombre. Y incluso en la parte de atrás es donde sale este famoso versículo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque le están diciendo: no hablen más en el nombre de ese Jesús, ¿sí?
Y entonces dice, ellos vienen y cuentan a los demás discípulos. Y el versículo 24 es lo siguiente. Y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hace usted cuando lo que oye no es tan bueno? Ejemplo, que le llegó una noticia médica mala. Cuando usted llegó al trabajo y le dijeron que hasta hoy es su día de trabajo. Ojalá la reacción nuestra fuera la reacción de ellos, ¿sí? Pero muchas veces no es así, porque cuando llega la dificultad económica, lo último que hacemos es buscar a Dios. Antes el cristiano tiende a alejarse, porque está mirando cómo soluciona, porque cree que usted soluciona mejor que Dios. A veces tendemos a pensar que nosotros solucionamos mejor que Dios. ¿Quién dijo? ¿Qué actitud tiene cuando usted llega ante el médico y le dice, mire, esto está difícil, su salud está mal? Hay gente que, incluso hay gente que le han dicho, a usted le queda poco tiempo de vida. Claro, sí. ¿Sí? ¿Y qué actitud tenemos frente a eso? Es que ellos nos están enseñando la actitud correcta frente a cosas que son difíciles, porque era amenaza, ¿sí? Una amenaza que prácticamente ya desde ese día, desde ese milagro y desde esa predicación de Pedro, les empezaron a decir, todo aquel que nombre a Jesús o hable en el nombre de ese Jesús va a ser muerto. Y si algo aprecia al hombre es la vida. Mire a ver todos, cuando nos llega el momento de partir, uno está aferrado tanto a ello que uno no quiere, ¿sí? Porque uno aprecia la vida. Entonces imagínense lo que estaban sintiendo ellos en este escenario de terror, de amenaza, de que estaban diciendo, bueno, ya no lo podemos hacer libremente, ¿sí? Lo hicimos cuando Jesús murió, cuando recibimos el Espíritu Santo, dijimos, uy, gloria a Dios. Es como cuando usted sale de un culto y usted sale, ahora sí, el Señor, te voy a amar, te voy a servir, mejor dicho, Señor, ahora nada me para. Y usted salió de algo tan maravilloso como le sucedió a Pedro y Juan. Uy, eso oramos por el cojo y se le afirmaron los pies, entramos al templo, hubo una fiesta. Yo me paré y prediqué delante de todo el mundo, pero cuando salió de ese momento, las cosas no fueron como quisieran ellos que hubieran sido, ¿sí? Porque el entorno se les volvió adverso. Y hay que mirar otra cosa, que lo que provoca esto era algo que Dios había hecho. A veces uno a veces llega a momentos difíciles pensando muchas veces que algo malo hice, ¿no? Sí. Y es que a veces hay escenarios así. Dios a veces propicia escenarios contrarios para glorificarse, ¿sí? A veces Dios va a permitir la enfermedad, va a permitir momentos difíciles, la pérdida del trabajo, pero lleve todo eso delante de Dios en motivos de oración. Todos los creyentes aquí están confiados, ¿sí? Confiados de que fue Dios, era Dios, que contra Dios nadie podía enfrentarlo, que contra Dios nada se puede levantar, que si ellos están con Dios, Dios puede abrir las puertas que necesitan abrir, están confiados en eso. Sí. Que muchas veces, porque miren que ellos están, en el 23 dice que los ponen en libertad, vienen a los suyos, cuentan lo que los principales sacerdotes y los ancianos les han dicho, y dice la escritura, el 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Y dijeron, bueno, oraron, soberano Dios. Pero algo especial allí es que creo que ellos oran, de verdad oran. Porque a veces uno dice, listo, pastor, lo que nos enseñaron, vamos a orar en medio de las adversidades. Pero a veces oramos sin creer, oramos sin fe. Ellos están orando aquí con fe, con confianza.
Y a veces son unos momentos difíciles, duros, uno dice, uy, ¿verdad que me dijeron que debo orar? No, pero es orar creyendo. Creo que alguna vez oramos, alguna vez nos pasa lo que los discípulos le asombró de Jesús. Jesús pasa por una higuera, viene a recoger fruto de ella, porque ve que tiene hojas. Y una higuera, lo primero que sale de una higuera son los frutos antes que las hojas. Por eso Jesús, cuando ve las hojas de la higuera, él dice, debe tener fruto. Va y busca fruto en la higuera, y la higuera no tiene fruto. Bueno, aunque la higuera también es tipo de Israel, bueno, de tantas cosas. Pero quiero darle tomar algo allí de esa palabra. Sigue Jesús, y Jesús, como no ve el fruto de la higuera, dice que le dice a la higuera, nunca más de ti nazca fruto. Y dice que se fue. En unas partes dicen Marcos, en los evangelios, en unas dicen que se seca enseguida la higuera. En otro dice que pasando el otro día vieron la higuera y cómo se había marchitado. Y Jesús toma ese episodio para decirles a ellos, de cierto les digo que todo lo que pidieran, orando, creyendo que lo van a recibir, lo tendrán, ¿sí? Y habla de la fe, porque si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí, y él les obedecerá. Y es eso, que necesitamos orar en esas circunstancias, porque en esas circunstancias duras muchas veces vengo a la fe. Claro. ¿Sí? En las pérdidas, en tantas cosas. Pero esta relación de los discípulos es una oración con fe. Una oración con de fe. Confianza total. Es más, uno mira, y yo meditaba en algo y decía, ellos descansaron en la oración. Y sabe que el cristiano le cuesta descansar en la oración, por eso el cristiano vive cargado. Sí, claro. Porque lo último que la oración nos hace descansar. Entonces, por eso hay mucho cristiano que carga con su situación, con la economía, porque no ha descansado en la oración. En esa oración que confía pese a que el entorno le sea contrario. Y eso es lo que ellos están haciendo aquí. Y mire, seguimos mirando, ellos dicen allí, y ellos habiendo oído alzar una voz unánimes la voz a Dios y dijeron, empiezan a orar. Y me gusta que el pasaje describe la oración que hicieron. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste cielo y tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y empiezan a orar. ¿Qué empiezan a orar? La escritura. Miren lo que dice ahí. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y miramos otra cosa. Ellos oran de acuerdo al Salmo capítulo 2. Ellos están hablando de ese salmo, ¿sí? Eso es lo que ellos hacen mención ahí en medio de su oración. Iglesia, y ahí nos enseña otra cosa. Hablábamos de algo más. La forma correcta de orar es de acuerdo a la palabra. Dios nunca sale de sus parámetros. Dios va a oír la oración que va de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿sí? A lo que Dios ha dicho. Por eso ese versículo que dice, y si piden alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque, ¿qué es pedir conforme a la voluntad de Dios? Porque uno muchas veces dice, bueno, ¿y cómo pido conforme a la voluntad de Dios? Es pedir de acuerdo a lo que Dios dice. Eso es orar conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? ¿De qué tenemos seguridad que Dios nos va a oír? Tenemos seguridad de que Dios nos oye cuando pedimos conforme a lo que Dios dice. Cuando yo hago una oración conforme a lo que no es voluntad de Dios, cuando yo oro algo y pido algo de acuerdo a lo que Dios no dice, no quiere, ¿sí?
Usted va a dar la voluntad del Padre cuando, Señor, pasa de mí esta cosa. Si no hagas de tu voluntad, ¿qué se dio en Cristo? La voluntad del Padre. ¿Qué es la Escritura? La voluntad del Padre. ¿Sí? La Biblia es la voluntad del Padre. Yo no puedo pedirle a Dios que deje de ser Dios. ¿Sí? Y muchas veces nuestras oraciones giran a veces en cosas así. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque no estoy orando de acuerdo a lo que Dios quiere. Los discípulos estaban orando y estaban orando conforme a lo que la palabra dice. ¿Por qué se amotinan las gentes contra ti? Y luego siguen orando, y me gusta mucho porque aquí ellos van a hacer un encierre de todo lo que es el mundo, o sea, las personas, porque empiezan a decir, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Yo le decía, lo que hace ahí el versículo es encerrar a todos los que fuimos culpables de la muerte de Cristo. ¿Sí? Aparecen los cuatro: Herodes, Poncio Pilato, Israel y los gentiles. Yo les decía, ¿qué están ahí recordando los discípulos? Saliéndonos un poquito de lo que estamos hablando, que todos somos culpables de la muerte de Cristo. ¿Sí? Ellos están diciendo los israelitas, los gentiles, Poncio Pilato y Herodes, todos. Y miren lo que sigue diciendo, y dice, para hacer, mientras oraban, dijeron lo siguiente: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Si ve que la reacción de los discípulos ante la amenaza fue la oración. ¿Qué reacción tenemos nosotros frente a cosas que nos cuestan? Ellos nos están enseñando a tener la reacción correcta frente a cosas que no son tan buenas o que no nos parecen tan buenas. Ahí podemos ver, uno, ore con fe, creyendo que Dios tiene la solución, ¿no? La respuesta. Ellos podían haber hecho lo de Elías. Así es. Cuando lo amenazaron a Elías, sí. Elías huye, sale corriendo. Ellos frente a la amenaza hubieran dicho, no predicamos más. Ellos frente a esta amenaza hubieran dicho, no vuelvo a orar por nadie, porque si oro más por alguien, de pronto Dios lo sana y me matan, ¿sí? Y se detiene todo ese mover de Dios. A veces pasa eso. ¿Sabe que a veces nos pasan cosas difíciles y la reacción de uno es dejar de servir al Señor, dejar de buscar al Señor, dejar de conectarse a las 5 de la mañana, dejar de ir al culto, sí. dejar de servir en el grupo, bueno, tantas cosas. Y no, ese no es el motivo. Ellos entonces, a pesar de que les han amenazado, creo que es más adelante donde ellos dicen, ellos siguen haciéndolo. Salen y siguen haciéndolo, no les importa la amenaza. Y más adelante dice, juzguen ustedes porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo segundo que podemos ver allí es orar. Ellos oraron conforme a la palabra. Oraron conforme a la palabra del Señor. Oraron conforme a la palabra del Señor. Lo que estamos diciendo ahorita es tener presente esa palabra de Dios en todo momento. Si tengo fe, tendré confianza en orar de acuerdo a la palabra, a la palabra del Señor. En el 29 quedamos allí, ¿no? Ahora se mira sus amenazas y concede entonces que con todo de nuevo hablen tu palabra. Entonces ellos siguieron confiando, ellos siguieron haciendo la voluntad del Señor. Entonces a veces uno se detiene nos detenemos en esta adversidad y no seguimos haciendo la voluntad de Dios. Dejamos de hacer la voluntad, dejamos de hacer lo bueno. Sí. Dejamos de hacer lo bueno. Y me gusta mucho esa comparación que hizo mi esposo, porque si usted ve, Elías, prácticamente mismo escenario,
Sí, que están viviendo porque ahora los pasó discípulos. algo Sí, bien, porque bien, exactamente. Esta bien amenaza especial. vinieron porque había sucedido algo especial antes, que era, levantaron un cojo y 40 encima, años. ese día que levantaron un cojo, se echaron una prédica que, mejor dicho, se ofendieron los líderes de Israel. En esa fue que se convirtieron, no, se creyeron más de 5.000 personas. El mensaje de Pedro. Y encima... Y pasó algo parecido con Elías. Sí, exactamente. Porque con Elías también se convirtió gente a Dios. Sí, claro. El pueblo se volvió a Dios. El pueblo se vuelve a Dios. Porque recuerden que la amenaza de Elías viene después de la muerte de los profetas de Baal y de Acera. O sea, después de lo... Y después de salvar el pueblo, una parte, se levanta una Jezabel que dice mismo escenario, la misma amenaza. Líder fuerte, tenía autoridad sobre el pueblo, lo mismo que los líderes y el concilio, que eran los que mandaban. Y pasa lo mismo, amenaza. ¿Y cuál fue la amenaza? Te voy a matar. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Y a veces uno cree, mire, y eso es bueno pensarlo, porque hay veces que uno cree, es más, uno cree que Dios no puede tener el control de algo, que Dios sí puede. ¿Sí me entiende? ¿Qué quiere decir eso? Que uno cree que Dios no es suficiente para manejar esa situación. Sí, cuando está en juego la vida. O sea, uno a veces dice, no, Dios me guarda, yo llego y vengo, me guardará, bueno, de una caída. Y uno dice, no, basta ya tampoco, pero en una cuestión de vida o muerte. O sea, Dios tiene poder. ¿Qué le queremos decir? Hombre, nosotros no nos morimos antes. Sí. No se preocupe, nosotros no nos morimos antes. ¿Sí? Puede ser que el diablo traiga amenazas. Puede ser que se levante contra nosotros. Pero puede ser que los gobiernos se levanten, como está aquí. Ahí está sucediendo. Herodes, Poncio Pilatos, todos se levantaron contra la iglesia, contra los discípulos, los amenazaron para soltar. Es más, la idea, si usted sigue adelante en Hechos 12, hasta Hechos 12, es matarlos. Usted ve en la escritura que Herodes, este Herodes que están hablando de ellos, ese Herodes vuelve a tomar a Pedro y a Jacobo. Dice que Jacobo es muerto a espada, pero él es muerto allí no porque Herodes haya querido matarlo, es porque era voluntad del Señor. Dios, los tiempos son de Dios. Dice que Pedro entonces quería hacer lo mismo exactamente con Cristo, sacar en el tiempo de Pascua, hacer exactamente lo mismo. Pero Dios no, porque mira lo que dice acá también, eso es algo especial de este versículo. Sí, las cosas que nos pasan, escuche, las cosas que nos pasan, buenas o malas, Dios la ha determinado antes que sucedan. Para hacer cuanto tu nombre y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ya? Habían determinado que sucediera. Eso es bueno. ¿Sabe por qué? Se dice ahí, tu mano y tu consejo. Sí. Dios. Y ellos están haciendo ver que la muerte de Jesús y todo lo que Jesús pasó era conforme lo que Dios había determinado. Lo mismo, en nuestra vida hay cosas que ya Dios ha determinado de antemano que sucedan. Nosotros tenemos en Dios un destino con Dios. El salmista lo cree en el Salmo 16. Sus cuerdas me cayeron, las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Entonces, que esas cuerdas de Dios sean las que guíen nuestro destino, ¿sí? Y aunque tengamos que pasar por todo esto, aún allí Dios se va a glorificar. Cuando pasen por todas las circunstancias, no dejes de orar con fe. No dejes de orar que Dios tiene. Y lo otro, ore de acuerdo a la palabra del Señor. Porque decíamos Elías, misma circunstancia, Jezabel lo amenaza y Elías, ante la amenaza, después de tanto fervor que hubo en ese culto, Elías sale corriendo. Mire,
Por ejemplo, nosotros que esos 12 días estamos ayunando y hemos tenido tiempos muy bonitos dentro de la iglesia, y la iglesia llega y usted desde que entra a la iglesia sabe que estamos en ayuno porque la iglesia está orando. Se gozan la alabanza, mejor dicho, así el de la batería se equivoque, o el de piano, o el de la que está cantando. Están gozándose hasta la equivocación, ¿sí? Pero dígame esto, ¿qué va a hacer después de los 12 días que usted salga y diga, bueno, salí a enfrentar lo que tocó enfrentar? ¿Sí? Algo parecido está sucediendo en los dos entornos, ¿sí? La Biblia dice que entonces Elías es amenazado y Elías huye. ¿Qué hizo Elías? Huyó y se amargó. Usted lo ve que se acostó y dijo, ya no quiero. Pues Dios, ¿por qué no me quita la vida? ¿Sí? Mire todo ese. Sí, y en ningún momento usted va a ver Elías una actitud ni de fe, ni de oración. Si usted va a analizar, Elías no ora, viene a orar solamente cuando ya está en el monte, allá que Dios le dice que lo espera allá. Y cuando ya el ángel viene. Y cuando viene Dios, está orando y Dios le dice, ¿y usted qué hace acá? Sí, ¿qué hace acá? Entonces, la actitud de Elías frente a la amenaza fue a salir corriendo, huyendo, dejar todo tirado. Yo me voy, porque Dios no me quita la vida, yo no soy mejor que los. Elías quiso renunciar a lo que hacía, quiso dejarlo. Y mire, y eso es bueno porque eso nos lleva a una pregunta: ¿actitud de Elías o actitud de iglesia? De discípulos. ¿Actitud de Elías o actitud de discípulos? ¿Sí? Frente a la circunstancia adversa, ¿cuál va a ser nuestra actitud? ¿Actitud de Elías o actitud de discípulos? ¿Sí? Y me gusta a mí mucho porque es que la oración de ellos fue tan precisa. Porque si usted mira, ellos no oraron que Dios les quitara ese riesgo que estaban corriendo. Simplemente dijeron, Señor, mira sus amenazas. Como que dice, tú sabes, Señor, pero bien lo dice el Salmo, ¿por qué se amotinan la gente? Si ven lo que ellos están orando, y es más, si usted ve, Dios no les quitó esas amenazas. Porque si usted sigue viendo en hechos, usted se da cuenta que Dios no les quitó la amenaza. Y a veces, pero sí les responde conforme a lo que necesitaban para sobrevivir en medio de la amenaza, para seguir creyendo en medio de la amenaza. Porque mire que seguimos leyendo, mire lo que dice. Siguen orando de ellos y dice, le dicen a Dios lo siguiente: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Sí, mire que en ningún momento piden que les quiten las amenazas. Está diciendo esto: Señor, que se cumpla tu voluntad. Sí. Te están diciendo, Señor, que hablemos tu palabra. Por eso es tremendo esta oración, porque de verdad le enseña a uno cosas. Porque por lo general cuando nosotros vimos una cosa difícil, nosotros no oramos que se cumpla tu voluntad, sino que la oración nuestra es: quita esto, Señor. Ellos están acá anteponiendo la voluntad de Dios antes que la voluntad de ellos. Están diciendo, pues hay una palabra del Señor también que dice: bienaventurados aquel que pierda la vida por causa, porque si guardamos la vida, para nosotros mismos la perderemos. Pero el que pierda la vida por causa de Cristo la hallará. Están diciendo, no, yo sé que es la verdad, sabemos que es la verdadera vida. Ellos también están pensando, tienen en mente las palabras de Jesús. Me acuerdo que anteriormente ellos decían, les reconocían que habían estado con Jesús. Deben tener en mente las palabras de Cristo: no teman al que mata el cuerpo, pues el alma no puede matar. Ellos están diciendo, no, tienen en mente la misma actitud que tiene un apóstol Pablo frente a la amenaza del imperio, frente a la cárcel. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Eso es orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Están diciendo acá, necesitamos hablar tu palabra. Como
Y usted ve que siguen orando y dicen lo siguiente. Y dice, danos de nuevo para hablar tu palabra. ¿Qué estaban diciendo? Señor, las amenazas están. ¿Qué necesitamos? De nuevo para seguir predicando. ¿Sí? ¿Sintieron temor? Sí, porque se alzaron la voz y lloraron. Pero ¿qué estaban diciendo? Señor, necesitamos la fuerza para seguirlo haciendo. Para seguir cumpliendo. Sí. Por eso es tan importante la oración en la adversidad. Señor, danos las fuerzas para continuar haciendo lo que nos toca. Continuar orando, continuar clamando. Que mi hogar está difícil. ¿Qué tengo que hacer? Seguir orando. No, es que esto ya me canso, ya no hago nada. ¿Qué hay que hacer? Seguir orando. ¿Sí? Que mi situación física no está tan bien. ¿Qué hay que hacer? Seguir orando. ¿Por qué? Porque estamos confiando en su voluntad. Y mire lo que dice. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué estaban diciendo ellos? Mientras nosotros hablamos con de nuevo tu palabra, extiende la mano tuya. ¿Qué están diciendo? Señor, que tú estés con nosotros. A pesar de las amenazas, a pesar de las adversidades, que tú estés con nosotros. Que tú testifiques con nosotros. Pues están hablando de señales, prodigios, extiende la mano. Y óigame esto, por eso decíamos ahora, ellos también dejan en claro algo. No fue Pedro, no fue Juan, me acordé del coro. No era la sombra, ni tampoco Pedro, me acordé del coro antiguo. No fue Pedro, no fue Juan, no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era Jesús de Nazaret, ¿sí? Era Dios que hacía los milagros dentro del pueblo. Por eso decía ahorita, cuando no entendemos esto, nos terminamos volviendo buenos seguidores de hombres, malos seguidores de Cristo. Porque el que sana, el que hace milagros y el que hace señales no es el hombre, por muy ungido que sea. No es el hombre, es Dios. Y no es exclusivo de nadie. No es exclusivo. Dios puede hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo importante es que usted cumpla el propósito del Señor, y Dios aún te va a equipar con la fe, porque aún Dios te equipa con la fe suficiente para pasar por las circunstancias. Y sabe que esto es tan importante entenderlo, porque uno ve muchos cristianos corriendo atrás de ciertos hombres. Uy, no, porque ese siervo sí es el ungido del Señor. Y a veces su pastor que está allí en su sede, que ora por usted, que está clamando por usted no corre con igual diligencia de servicio, pero lo invitan a una campaña de tal persona y uno corre. ¿Por qué tiende uno a creer que es la persona? ¿Sabe que eso es un mal enfoque? Los discípulos la tenían muy clara. ¿Quién era que iba a testificar? Era Dios con ellos. ¿Por qué? Ellos no podían producir los milagros, las sanidades, los señales que se necesitaban para predicar de Cristo. Solo había alguien que los podía producir, y ese alguien era Dios. Hay una mujer que Pedro hace una sanidad la sanidad de una mujer que se llama Eneas. ¿Sí es Eneas? Dorcas. ¿La mujer? No, es un señor. Eneas y Dorcas. Dorcas era la que él como ella le un hombre que Dios sana, que Pedro sana. Eneas. Así. Y Pedro le dice, Eneas, Jesucristo te sana. Y dice que al instante se levanta y listo, tiende su cama. Tiende su cama y ya. De ahí el principio especial. Jesucristo es el que sana. Sí. Jesucristo es el que sana. Sí, siempre busca a Dios con esa actitud correcta. ¿Cuál? La actitud correcta es ¿cuál? Yo sé que Jesús está donde voy a ir, en la iglesia donde yo voy a llegar. Jesús está allí. Donde 2 o 3 estén congregados en el nombre de Jesús. En la iglesia donde tú vas allá, en la diferente sede donde vas, ve con esa misma fe.
Ve con esa fe, con esa actitud correcta. Si la iglesia fuera con la misma fe que va a una campaña de cierto pastor reconocido, viniera a su iglesia, Dios le puede tocar. ¿Por qué? Porque el generador del milagro no es el hombre, es Dios. El generador de la sanidad no es el hombre, es Dios. El generador de la señal no es el hombre, es Dios. Jesús mismo lo tenía claro. El generador del milagro de Lázaro, ¿quién fue? Lázaro, sal fuera. Gracias, Padre, porque siempre me escuchas. ¿Qué estaba diciendo? Estaba Dios ahí, la deidad. Ellos fueron los generadores de la resurrección de Lázaro. ¿Sí? Jesús mismo estaba llamando a la vida. ¿Sí? Y nosotros, por estos malos conceptos, pasa lo que decíamos ahora. Buenos seguidores de hombre, malos seguidores de Dios. Porque creemos que eso lo produce el hombre. Sí, aquí está, es Eneas. Eneas, sí, es esto. En Hechos 9:32 dice, entonces Pedro, 9:32, Pedro visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí uno que llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Miren quién es el que sana. Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los habitantes en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Yo me acuerdo de esto llegaba gente a Jesús. Mucha gente llegaba a Jesús. Y Jesús les decía, hay una frase que cuando llegaban a Jesús, por el hecho, porque hay algo especial, Jesús sana a la gente que venía a él. Por eso dice la Biblia, dejen a los niños venir. ¿Cuál es la actitud de los niños? Uno dice, no, es que ellos son inocentes. No, eso no habla de ahí. No habla de la inocencia de los niños. Porque, le digo otra cosa, Dios no quiere niños. O sea, le explico. Dios quiere tomar niños y hacerlos hombres, que madurar, que nosotros maduremos en Dios. No es la inocencia que está hablando allí. ¿Cuál es la actitud de los niños? Venían a Jesús. ¿Qué hay que hacer como niños? Que los niños venían a Jesús. Entonces hay que venir a Jesús. Muchos de los discípulos cuando venían, o no, de la gente cuando venía a Jesús, Jesús les hacía una pregunta. Señor, sáname. Y el Señor le dice, ¿crees que puedo hacer esto? Hay 2 ciegos que llegaron a Jesús. Señor, sánanos. El leproso que vino. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Pero estos 2 ciegos le dicen, Señor, sánanos. Y el Señor le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y le dijo, listo, sí. Y el Señor le dice, conforme a tu fe, sea hecha. A veces venimos a orar y a veces dice, pastor, ayúdame a orar por esa situación. Y esa debería ser nuestra respuesta. ¿Crees que Dios puede hacer esto? Porque a veces oramos en una situación difícil. Oramos a Dios sin creer que Él lo pueda hacer. Sin creer muchas veces que puede evitar que muramos en una situación de amenaza. Que pueda hacer Dios que tenga alguna catástrofe. Entonces, a veces hay que decir a la gente, ¿crees que Dios puede hacer esto? Los discípulos oraron creyendo que Dios podía hacer algo. La oración entonces de ellos, tan especial, confiaban tanto que la confianza, la oración de ellos no fue, Señor, quita las amenazas, que no nos vayan a matar por cumplir tu voluntad. Ellos están diciendo, Señor, no importa si no tenemos que morir, no importa si me toca quedarme solo, Señor, concédeme el denuedo, la valentía para seguir cumpliendo tu voluntad contra cualquier cosa. ¿Cuál es tu voluntad en este tiempo, Señor? Que prediquemos tu palabra. Mientras predicamos tu palabra, sigue haciendo lo que por la causa por lo cual nos van a matar. O sea, como quien dice, si nos van a matar, que nos maten bien.
Que nos maten haciendo. Haciendo Escuche esto. la voluntad Siendo del Padre. instrumentos tuyos, haciendo milagros, sanidades, prodigios. prodigios en el nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque la causa de todas las amenazas fue En el nombre una de Cristo. señal a través del nombre de Jesús. ¿Cuál fue? Para parar un paralítico. ¿Sí? Están diciendo, vuélvelo a hacer. Háganlo una vez Sígalo más, haciendo, Señor. Síguelo haciendo. Tremendo eso, ¿no? Y mire lo que sigue diciendo para que terminemos y oremos, porque ya el tiempo se fue, el tiempo pasó volando. Sí, ¿cuánto vamos? ¿Qué horas son? Ya son las 6, yo creo. El tiempo pasó. 6 en punto. Y dice, mire lo que 5 dice. minutos más. Y ya oramos y seguimos compartiendo palabra en la oración, en el ayuno. Mire lo que sigue diciendo. Y dice, mientras extiende tus manos para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y el 31 dice, y ese 31 si quiere téngalo ahí presente. Dice, cuando hubieron orado, cuando terminaron de orar, miren lo que dice la escritura, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué se les dio? El denuedo que pedían. ¿Sí ve? Pidieron exactamente todo lo que habían contestado, lo que habían pedido, porque era voluntad de Dios. Mira lo que sigue diciendo el 32. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que antes tenían todas las cosas en común. Mira lo que decían. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dios trajo exactamente lo que habían pedido. Dios trae lo que habían pedido. ¿Sí? Iglesia, que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude, porque de verdad necesitamos aprender. Como decíamos ahora, o actitud de Elías o actitud de discípulos. ¿Sí? Amén. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos frente a la adversidad? ¿Cómo vamos a orar? Conforme a la voluntad de Él. Y si oramos conforme a su voluntad, tendremos lo que pedimos. Y sabemos esto, que si oramos conforme a su voluntad, esa es la palabra. ¿Sí? Por eso se da lo que dice Jesús. Y todo lo que pidan en mi nombre, os será hecho. ¿Qué está diciendo eso? Conforme a lo que Dios quiere. Amén. Vamos a orar en esta mañana y a levantar delante de Dios nuestras peticiones. Recuerde que hoy estamos a partir de las 9 de la mañana en el templo. Seguimos en nuestro ayuno congregacional. Hoy vamos a nuestro cuarto día, ¿sí?, de ayuno. Iniciamos el lunes y hoy ya es jueves. Tenemos nuestro cuarto día de ayuno congregacional y vamos a estar hablando algo muy especial, y es firmes en la oración. ¿Sí? Lo necesario que es que la iglesia tenga firmeza en la oración, precisamente aún en estas cosas, aún en la adversidad, porque a veces tenemos una iglesia que ora muy bueno cuando tiene los ánimos arriba, pero cuando no los tiene tanto, ¿sí?, nos pasa, tenemos síntoma de Elías, síntoma de Elías y no síntoma de discípulos. ¿Sí? Iglesia, que aunque las adversidades lleguen, nosotros podamos actuar como actuaron los discípulos, seguir orando, seguir clamando. Entonces, hoy podemos dejar de citar el versículo, ¿no? ¿Juan? Si pedimos alguna cosa. Sí, 1 Juan 5:14. 1 Juan 5:14 es la frase de hoy. 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él.
bien. Si pedimos aparte de la frase aprendemos un versículo bíblico. Sí, ha sido bueno. Sí. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué hace Dios? Él nos oye. Como escuchó a los discípulos, así nos va a oír a nosotros. Y esa es la confianza que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Esa es la frase de hoy. Es larguita, pero pues hacemos también el ejercicio de que aprender un versículo. ¿Sí? Que usted diga, ese es el versículo que me voy a aprender hoy. Por lo general las frases todos los días han sido un versículo. Y usted póngase el reto y la tarea de decir, este es el versículo que me voy a aprender el día de hoy. Sí, sabe que sí, es buena dinámica. ¿Sí? Nos ayuda a mantener versículos aquí en nuestra mente y a saber todo lo que la palabra necesita que sepamos. Ahora sí vamos a orar. Esa es primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confianza, por eso ellos no huyen. Ellos tienen confianza. Total. Vamos a orar por las peticiones, a levantar los clamores suyos, que yo sé que allí todos tenemos clamores y peticiones que levantar. Casi no nos estiramos, estamos gorditas. Mi hija y yo como que estamos gorditas porque casi no nos alcanzamos. Vamos a orar por Ru y Carolina, que el Señor las fortalezca y ponga paz en su corazón, y el Señor tenga misericordia en su perfecta voluntad. Sí, así lo vamos a hacer, como lo hemos venido haciendo, orando que el Señor haga su voluntad perfecta sobre la vida de Carolina. Oración por nuestra hermana María Palencia, que está por salud. Sí, también vamos a orar por nuestra hermana Marita, que Dios me la fortalezca en su cuerpo y obre. Lo que decíamos, el promotor de los milagros no son los hombres, es Dios. Es Dios, amén. Así que si Dios, como dice, si quieres puedes sanarme, Dios puede sanar. A donde usted esté, en el cuarto donde usted está orando hoy. Porque sí, no es el hombre, es Jesús el que hace. Hay unas partes, que Jesús, una es la reacción de los discípulos cuando no estaban conociendo la manifestación del Maestro. Cuando ve a Jesús, por ejemplo, multiplicar los panes, la gente respondió, ¿quién es este? Este es el profeta que va a venir. Otros cuando lo vieron caminar sobre las aguas, siempre es la misma respuesta ellos, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y ahí dice, y dijeron, este es el verdadero Hijo de Dios. Cuando Jesús estaba acostado durmiendo en la barca, mientras la tempestad, Jesús se para, reprende la vida. Ellos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces fue una progresión hasta que ellos, en otro versículo dicen, desde la barca cuando Jesús está acostado hasta el otro episodio de la barca que camina sobre el mar. En ese caminar sobre el mar es que ellos dijeron después, ya no dicen quién es este, ellos dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces lo que Jesús está demostrando es que a través tiene control sobre la naturaleza, tiene control sobre lo físico, tiene control sobre los cuerpos, tiene control sobre la enfermedad, tiene control. Cuando reprendía a los demonios, decían, ¿quién es este que con autoridad tiene poder sobre los demonios? Jesús está diciendo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y si crees en ese Jesucristo, el Hijo de Dios, no hay límite ni por la naturaleza, porque si es posible Jesús caminará. Si el límite es que usted dice, no, la naturaleza, no te preocupes, nuestro Jesús camina sobre las aguas. No, es que, pastor, el límite puede ser que estamos muy lejos. Él está en el cielo, nosotros en la tierra. Bueno, no estamos muy lejos. No importa. Jesús demostró con la sanidad del siervo que su palabra llegaba
a cualquier parte donde pude estar. Si no, no, Jesús, es que puede ser es que el demonio, de pronto tengo presión demoníaca. No te preocupes. Jesús demostró a una mujer sirofenicia que oró y simplemente por la palabra, él dijo: Señor, ve por esa palabra, por la orden de Jesús, el demonio abandonó. Ese mismo Jesús está hoy aquí. Así es. No nosotros. Jesús tiempos. está en este tiempo, está en tu casa, está donde está Carolina, donde está Ruby, donde está nuestra hermana María, donde está Leonor de Valero, donde están todos y cada uno de nosotros. Y podemos decirte, como Pedro le dijo a Eneas: hey, no te preocupes, Jesucristo te sana, Jesucristo te libera, Jesucristo te levanta, Jesucristo puede hacer cualquier cosa. Es Jesucristo, que no es limitado ni por el tiempo, ni por el espacio, ni porque haya determinada persona, día y noche, ni determinada persona. Jesucristo siempre está. Aleluya. Así es. Entonces, por la salud de nuestra hermana María y la señora Leonor, nuestros hermanos que están allá en Europa, en Estados Unidos, no importa la distancia, hasta allá Jesucristo puede tocarte. Y oración, que el Espíritu Santo siempre nos llene de paz y guíe nuestras decisiones, nos encamine la verdad. Bendiciones. Nos llene el Espíritu Santo y siempre nos muestre el camino, las decisiones a tomar. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Y guíanos a orar con confianza, con fe. Así es, Señor. Te pedimos en No esta importa las dificultades que estemos pasando. Así es, Padre. Que nunca dejemos de orar. Señor, que nuestra oración sea como el lugar donde resucitamos. Así es, Señor. Que muchas veces las adversidades nos quieren matar. Así es, Señor. La tristeza, Las cosas que quieren provocar en nosotros. la opresión de nuestros pensamientos, ansiedades, miedos, pero que resucitemos en oración, en el nombre de Cristo. Nuestra oración sea, amado Dios, el elemento por el cual resucitamos, aunque el mundo muchas veces nos quiera hundir las circunstancias, Señor. Podamos decir: listo, resucitamos. Ese es nuestro lugar de resurrección, Señor. Todos los días recibimos de ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Recibimos ese mismo Espíritu, Señor amado, que levantó a Jesús de la tumba, Señor. Ese mismo Espíritu, el Espíritu Santo, para mantenernos en pie en medio de las adversidades. Gracias. Levántanos, hombres y mujeres valientes, que en medio de las circunstancias confían en ti a través de su oración. Señor, y en esta hora, como lo oraron los discípulos, oramos de igual manera, Señor. Mira la vida, amado Señor, de Ruby Carolina allá en Estados Unidos. Señor, gracias. Tú estás allí. Jesucristo es el que sana. Jesucristo es el que libera. Que ese Jesús poderoso. Padre, yo te pido que glorifiques tu nombre en Jesús. Y glorifícate mostrando tu voluntad en ellos, Señor. Tú eres el que pone el fin, amado Dios. Padre, gracias. Oramos que mientras sigues obrando, fortalezcas la vida de Ruby Carolina y de Vladimir, en el nombre de Jesús. Todo problema de salud, Señor amado, tú puedes hacer retroceder cualquier enfermedad, por muy grave que sea. Y si no, papá, tendrás allí un propósito para glorificarte, Señor. Que en medio, amado Dios, que muchas veces en el silencio de Dios, mientras tú llegas la manera de orar, no permitas que las manos decaigan. No permitas, amado Señor, que teman, que huyan. No, que se mantengan firmes. Trae de nuevo la valentía tuya en
en medio de estas circunstancias. Igualmente por la hermana María Valencia y la señora Leonor de Valero, papá, que está pasando, Señor amado, por quebrantos de salud, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús. No sé, amado Señor, qué problema específico tengan, Señor. Igualmente seguimos poniendo en tus manos la vida de Liliana, Señor. Tú conoces específicamente qué tienen, papá. No necesitamos decírtelo, pero te recordamos la vida de María Valencia, de Leonor Valero, de nuestra hermana Liliana y de cada hermano que tal vez no ha puesto su petición, Señor, pero que están allí, Señor, luchando, Señor amado. Conocidos, amigos, gente hoy, no conozco sus nombres, Dios, pero están clamándote a ti en una UCI, Señor amado, en medio del proceso duro de quimios, gente que tal vez ha perdido su habla, Señor amado, Señor, pero ahí está clamando, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo el Señor, para que te glorifiques en sus vidas, para gloria tuya, Señor. Señor, bendecimos la vida y oramos para que tu iglesia, cada una de nuestras vidas, seamos llenos de tu Espíritu, que tu Espíritu traiga paz, guíe nuestras decisiones, nos muestre el camino, Señor amado, quite toda confusión, amado Señor. A veces no sabemos qué hacer, pero que tu iglesia pueda permanecer en el sitio sin moverse hasta que tú seas quien le diga, en el nombre de Jesús. Y la paz de Dios gobierne sus corazones y eche fuera toda ansiedad, toda preocupación, toda confusión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, algo tenían claro los discípulos: la mano de los discípulos era limitada, la de Cristo no. Amén. A donde usted esté. Iglesia, nos vamos con este pensamiento en el día de hoy. Mañana estaremos nuevamente 5 de la mañana orando, Amén, clamando al Señor. Y estamos aquí, nos encontramos 9 de la mañana. 9 de la mañana. Y nos vamos creyendo lo que dijimos, que si pedí, esta es la confianza que tenemos. Esta es la confianza. Confía en el Señor. No importa la adversidad que esté enfrente, siga confiando en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Creemos que en estos tiempos que está haciendo Dios, oyéndonos, porque estamos aprendiendo a pedir conforme tenemos a su voluntad. confianza En en Él, Dios. total. Dios les Bendiciones bendiga a cada uno de todos. ustedes.